Capítulo 11. La madeja enredada. Cálidas bolas de consuelo, 1000 ovejas se alimentan en la ladera, girando hierbas y cosas verdes que crecen en alimentos y lana. Después de la esquila y el lavado, 10.000 hebras suaves se hilan en una sola hilo, y cada longitud de hilo es una promesa de calidez y protección para los años venideros. A continuación, se tiñe el hilo blanco de lana colores que simbolizan la fuerza de la marina, la lealtad del ejército o el honor del alma mater. Enrollada en una madeja, la lana es ahora todo casi listo para los dedos de la tejedora. No tiene más que darle cuerda en una bola. Sin embargo, aquí acecha el peligro. Un giro involuntario o un simple enredo anuda rápidamente el hilo, a menos que la paciencia reflexiva rescate. La imprudencia significa un desorden desesperado y la suave pelusa del calentamiento el color se convierte en un desorden descuidado, una masa confusa de la que el hilo roto una y otra vez se extrae. El trabajo de manos cuidadosas ha sido reducido a un defecto duradero. Francis Weston se crió en uno de los países más prósperos del Medio Oeste. Ciudades, en la orilla norte del Ohio. La familia había triunfado y representaba grandes intereses manufactureros. Todas las cargas que el dinero que podía levantar fueron retirados de sus hombros. Terminó la universidad en el este y entró en los negocios, sin haber sentido nunca el peso de una mano de responsabilidad. Como vicepresidente y director en uno de los bancos organizado en gran parte por el capital de la familia, era libre de seguir sus impulsos. Ningún detalle exigía su atención. Otras mentes en el banco cuidó de estos. Al otro lado del río, una ciudad del sur enclavada en un acogedor confort, teniendo por generaciones mantuvieron una superioridad consciente a su hábito de fumar, vecino del norte. Varias hijas guapas de la aristocracia de Kentucky dio testimonio tangible del tono de la comunidad, y Francisco los impulsos de Weston hicieron que sus viajes a través del río fueran cada vez más frecuentes. Y, como debía ser, el norte y el sur se unieron más cerca por un eslabón dorado más, cuando una hija única de Kentucky la riqueza se convirtió en la señora Weston. El contrato matrimonial no tenía más que una estipulación. Su hogar debía estar en la aldea de la novia. Parecía como aunque uno de los mejores planes de Love había tenido éxito. El marido probó profundamente dedicado a su esposa y al nuevo hogar. El banco continuó a cuidarse a sí mismo y a sus viajes hacia el norte, a través del río, no eran más que ocasionales. La mansión y la finca de Weston en todos los sentidos la riqueza combinada de las dos familias, y la esposa dio mucho tiempo para hacerlo cada vez más atractivo, y para la formación de sus buenos sirvientes. El marido leía mucho, hacía poco ejercicio y la única razón para la amable protesta de la esposa era su excesivo tabaquismo. Llegó una hijita, pero como si el destino dijera, yo soy el maestro, vivió pocos días. La conmoción fue cruel, y el padre parecía para sufrir más intensamente. La señora Weston se llevó su pena en un tono multado sentido. Pareció darse cuenta de que ella, de las dos, debía rechazar la amenaza de morbilidad. Pero el toque del destino no podía ser negado. Sin embargo, 3 años después, parecería que nada más que agradecimiento y un gozo abundante debería haber llenado el hogar de los Weston. Llegó un hijo. Ellos lo llamó Harold. La solicitud del padre por la vida del pequeño era tan patético como anormal. El banco no había sido visitado durante mucho tiempo. Meses por su primer vicepresidente. A medida que el niño crecía, el padre le daba cada vez más de sí mismo. Era su compañero de juego, y personalmente le enseñó, emprendiendo seriamente estudio tras estudio, hasta que a 16 años, Harold estaba bien preparado para la universidad. Escolástico, deberíamos enmendarnos, porque inconscientemente el padre lo había mantenido alejado de la camaradería normal con chicos de su edad. Gran parte de la excelente teoría el joven tenía alguna sabiduría más allá de su edad, pero no sabía de las negaciones, ningún espíritu de dar y recibir, ningún pensamiento en el otro hombre, en sus derechos y errores. A pesar de sus largas caminatas y paseos por Kentucky pura sangre, Harold no era físicamente robusto, por lo que se decidió lo enviaron a una universidad del sur, y se fue a Vanderbilt. Durante su segundo año, el padre tuvo un largo asedio de fiebre tifoidea, y la recuperación fue lastimosamente imperfecto. Su mentalidad no volvió con su cuerpo seguía siendo un hombre inofensivo y débil de mente.
Se prestó mucho cuidado, se esforzó por ocultar los detalles a Harold, aunque ambas familias estaban renuentes a que el hombre roto fuera enviado a una institución, y por 4 años enfermeras profesionales lo atendieron en su casa. A pesar de los mejores esfuerzos de la madre para distraer y neutralizar, el hijo no podía sino sentir la falta de naturalidad de la atmósfera hogareña y extrañar profundamente la devoción de su padre. Sin embargo, por lo poco que vio de la inválido, fue un alivio cuando, 4 años más tarde, un accidente se lo llevó lejos. La vida universitaria de Harold Weston se mantuvo fiel a su formación. Calladamente amistoso, se mezclaba mal. Mentalmente bien equipado, era un excelente estudiante. Brillante en algunas clases, bueno en todas. Atletismo y fraternidades, alimentaciones y femies no disiparon ni una de sus energías, ni añadió algo a la plenitud de su vida. Continuó su carrera universitaria hasta que recibió los títulos de licenciatura y maestría. Él en la primavera tenía 23 años, volvió a casa para el verano, una joven atractivo. Un compañero de clase le había interesado por el tenis, la cual mostró cierta aptitud natural. El trabajo del año le había costado ligeramente. La madeja de hilo prometía un tejido perfecto. Madre e hijo tuvieron un verano feliz. Ella se encargó de que la casa fuera y una fiesta de fin de semana seguía a otra. Harold había decidido estudiar Derecho, y nada indicaba que lo haría encontrar cualquier obstáculo durante su curso en la Facultad de Derecho. Todos le creyeron era lo suficientemente fuerte como para tomar esto en Yale. Hubo brillantes mentes en sus clases, estaba acostumbrado a liderar. Dejó caer su tenis, estudió mucho. En su segundo año comenzó a perder peso después de las vacaciones, y encontró dificultades para conciliar el sueño. Suyos el apetito se volvió irregular, y su hábito de fumar, que había sido moderado, durante algunos años, se convirtió en una dependencia. Su sistema nervioso era bastante bueno, se disparó, nunca se había endurecido. Un peso de la aprensión se había hecho constantemente presente, y dejó que su carga deprimirlo miserablemente. Uno de sus profesores, al notar su apariencia, hablé con él con seriedad, y con perspicacia laica decidió su digestión estaba fuera de lugar y le habló de un buen médico de Nueva York. El estómago el especialista se destacó dignamente en su profesión. El examen fue minucioso y exhaustivo. El diagnóstico parecía ominoso para los mórbidos pacientes. Todo el proceso fue para él una revelación de los órganos y funciones y leyes de comer y beber inauditas en sus años de estudiar. Indigestión intestinal crónica con descomposición de alimentos y autointoxicación, aumentada por nicotina, dijo el médico. Había sido una clara disminución de la eficiencia en su trabajo en la Facultad de Derecho. Estudiar por primera vez en su vida requería un esfuerzo agotador. No lo hizo, se sentía a sí mismo, se enfrentaba a su primera prueba, se encontraba con su primera colar. Por primera vez se despedía la madeja. Harold Weston comenzó a leer, indiscriminadamente, literatura sobre comida y digestión y dietas. El médico le había dado un régimen estricto. Él comenzó a notar minuciosamente los alimentos que ordenaba y a cuestionar la salubridad de su calidad y preparación. Precaución y exceso. El énfasis en los detalles de la comida y los hábitos alimenticios se desarrolló rápidamente. Más tarde, no solo la comida en el plato, sino más tristemente los alimentos que él había tragado, fueron escudriñados por todos los signos de alerta de las sensaciones y imaginación, y lo más perjudicial se convirtió en víctima del hábito malsano de estudio de síntomas. A los 2 meses, su discernimiento médico reconoció que el interés propio que había comenzado en el daño físico de la ingesta rápida de alimentos ricos se estaba convirtiendo en una obsesión más perjudicial que el trastorno físico original, y pensó que era prudente que dejara de estudiar y regresara a casa para descansar para el verano. El hilo estaba enredado. El regreso a casa no fue feliz. Desde la primera comida, el especialista las advertencias estaban en conflicto con la dieta casera, y los resentimientos no de los buenos platos antiguos que durante una generación se habían engalanado la mesa de inicio. La delicadeza instintiva para la familia y para la vida anterior fue dejada de lado, y los temas de la comida y de la intoxicación alimentaria y sus consecuencias, se hizo desagradable cada comida.
Inocente y seriamente, la madre señaló su bien salud y a los robustos antepasados que habían vivido mucho tiempo y sanamente, inconscientemente superior a la comida y la bebida. No toleraba nada de ellas sugerencias, y finalmente, cuando ella honestamente no podía verlo todo de manera que, en el calor de su intensidad, la acusó de ser la culpable de todos sus problemas. Ella lo había alimentado mal desde el principio. Ella había alimentado a su padre equivocado. El médico de Nueva York le había dicho que las enfermedades podían ser causadas por intoxicación alimentaria, y su padre no ha sido un desastre mental, ni su propia carrera truncada, si ella no hubiera sido lo que las esposas y madres de esta generación deben saber, y Mesa que no era un laboratorio de veneno. Estas ideas, una vez aceptó, nunca lo dejó. Formaron un tema que, después de encontrar expresión, se repetía con una frecuencia cada vez mayor. Un año antes, Harold Weston era un tipo amable, a punto de jubilarse, pero con una peculiar iluminación de su rostro en respuesta a lo que le hizo querer corazones femeninos. En una variedad de temas estaba bien informado, sus profesores le otorgaban una alta y honorable posición en la poder judicial, sino que, de la masa de las posibilidades de esta fina mente, una ahora se hizo la segunda y miserable elección. La fiebre tifoidea de mi padre afectó a su mente, su cerebro debe haber sido defectuoso. Mi herencia es imperfecta. La primera enfermedad daña mi trabajo en clase. Nunca podré seguir en mi profesión, no hay otro futuro para mí que el sufrimiento. A partir de Werekin pensó que era un paso fácil condenar a su padre por su paternidad, que, con su casi enemistad hacia su madre por ella ignorancia criminal en su crianza, introdujo una sórdida elemento desmoralizador en su mente, que para siempre teñió con saña recuerdos y relaciones que debieron haber sido sus sagrados ayudantes. La mente normal puede seleccionar bien su mundo, miserablemente su mente vivía con estas heces de su propia elección. El poder de la selección normal, en la mejor mente, se perderá gradualmente a través de la entrega habitual a la mórbido. Durante el año siguiente vivió infelizmente en un hogar que hizo infeliz. Naturalmente pensativo, diariamente daba largos paseos, meditabundo sobre sus paseos que le reportaban poco beneficio físico, ya que se consideraba incapaz de poner en ellos el esfuerzo suficiente para retorcer transpiración de su frente o toxinas de sus músculos. Falso interpretación de sus propios síntomas aumentaba con la cercanía de su escrutinio de ellos. Su conocimiento superficial aceptada como definitiva. Ignorante de las limitaciones de la herencia, la voluntad y el juicio se sometió al pesimismo, y los días marcaron una depresión gradual y cada vez más profunda. La madeja estaba enredada. Un médico de cabecera acudió a la llamada de angustia de la madre y pasó una semana en la casa, luego tomó a Harold bajo su cuidado personal para una serie de especialistas, pero no especialistas en estómago. Serio el tratamiento se llevó a cabo en casa con un joven médico como acompañante. 2 instituciones ofrecieron la mejor ayuda de sus elaborados equipos y métodos perfeccionados. 3 años de utilidad mal descontada pasado. Hacía mucho tiempo que había dejado de surgir cualquier llamada de responsabilidad-respuesta. Hacia el final de este tiempo parecía estar mejor, y fue pasar el verano en un balneario, viviendo una vida relativamente normal vida. El destino pareció entonces sonreír. Delicados dedos aparecieron de la en ninguna parte, que prometía suavemente, pacientemente, con seguridad, aflojar cada uno gruñido enredado. Eva Ward fue otra hija única de la opulencia. Ella también lo era recuperándose, pasando el verano en el mismo resort que Harold. Exceso de trabajo en la universidad, se decía. Menuda de persona, agradable en dulcemente mimado, con simpatías nacidas rápidamente, pero por lo general desplazada por intereses más frescos, era brillante y receptiva de mente, y su atracción por Harold Weston prometía ser el toque necesario para completar su restauración. La providencia solo conoce las posibilidades latentes en una unión de estos pobres hijos de la riqueza. Hubo un despertar incuestionable. Las nubes sombrías de sus estados de ánimo parecían destinados a ser transformados en delicados pasteles por las promesas de amor. Era más que un enamoramiento para los dos, y un entendimiento que era prácticamente un compromiso los dejó felices incluso en su despedida. Pero felicidad no era una palabra para Harold el conjuro de Weston.
A lo largo de las semanas de su asociación con esta hermosa muchacha, la primera mujer por la que se había preocupado, la idea había repetidas veces que le debía una explicación completa y explícita de su enfermedad y de su herencia defectuosa. En casa, donde el hábito de la melancolía se había vuelto fuerte y fijo, esta idea se convirtió en tal, insistió, en el plazo de 2 semanas, en que aliviará la tensión de su exige por una larga carta de detalles, que incluso para el oído comprensivo de amor eran más que inquietantes. La carta terminaba con una pregunta de su voluntad de indicar una decisión final en su respuesta. El atractivo de sus finos ojos no estaba allí para ayudar, otros ojos estaban más cerca. Eva Ward no tenía más que 22 años. Entrenamiento en casa, la lectura de mucho fino, la literatura, una educación universitaria, su pobre corazoncito, todo fracasó para hablar de su sabiduría en esta crisis. Un impulsivo, casi se envió una negativa resentida. Las segundas reflexiones contenían más sabiduría, porque la piedad de la mujer era ahora sabiduría, así que otro día vio otra carta, una con unas palabras salvadoras de esperanza. La primera respuesta fue entregada a Harold después del almuerzo. Silenciosamente salió de la casa, al parecer por uno de sus paseos por la tarde. Por la mañana no había regresado y se produjo una alarma general. Salió. Unos días más tarde, 2 muchachos, pescando en el río de un viejo tronco, vio una gorra en un remolino. No se ha visto ni oído hablar más de Harold Weston. Una mano apresurada, un toque apresurado había roto el hilo. 2 mujeres tuvieron que sufrir. El anciano, atormentado por los resonantes de la condena de un hijo único, vive sus años en una soledad que no se romperá, atormentado por las preguntas de la sabiduría de su amor de madre, lo mejor que tenía para dar. Algún hijo de madre, puede que todavía ayuda a salvar, porque conoce el error vital que protegió y guardó su hijo hasta que alcanzó la mayoría de edad, sin haber sido juzgado jamás, irremediablemente sin entrenamiento para hacer frente a la adversidad. Los más jóvenes, sobrios por la voz de la autoacusación, siempre siente el peso de la se desprecia la conciencia de un grave deber. Ella se hizo más sabia en un día de realidad profunda que por 20 años de entrenamiento convencional. Probada de nuevo, ella daría como nunca ha conocido dar, daría eso ella podría proteger.